Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a dar las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. En el marco de las actividades de conmemoración de los 68 años del Colegio Médico Veterinario de Chile, el Colmevet, nuestra directiva nacional ha generado una serie de actividades junto a los consejos regionales, destacando en esta oportunidad la charla titulada One Health y el paradigma de Genófanes de Colofón, oportunidades para los veterinarios del siglo XXI, que dictará el doctor Fernando Esperón, quien es profesor adjunto e investigador del equipo de implantación con el grado de veterinaria de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Actualmente como profesor e investigador, su principal línea de investigación es el desarrollo de métodos de diagnóstico para estudiar el estado de salud en la interfaz animal-fauna doméstica y cubriendo la propagación de genes de resistencia a los antimicrobianos desde áreas humanizadas a ambientes naturales, principalmente por la vida silvestre. Y el papel de la vida silvestre también como reservorios de potenciales zoonosis, enfermedades compartidas con el ganado y enfermedades emergentes, entre otros aspectos. Además, bueno, el doctor Esperón, que tengo la suerte de conocerlo hace bastante años, no vamos a decir cuánto tiempo para que no entremos en tanto detalle, es una persona que ha colaborado de manera constante y con mucha disposición con nuestro país también a investigaciones que se han hecho y que sigue colaborando desde el punto de vista de la salud de ecosistemas. Por lo tanto, es un gran profesional y estamos muy contentos de poder contar con usted, considerando su agenda bastante ocupada, que haya querido ser parte de esta actividad que como Colegio Médico Veterinario estamos organizando. Así que lo dejamos, doctor. Las preguntas vamos a quedar al final de la presentación, idealmente, para no perder el hilo conductor y pongamos atención de este tema bastante importante para nuestra carrera. Así que bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, Diego. Vamos, voy a compartir la presentación. Em, bueno, básicamente digamos que la presentación de hoy es como una especie de reivindicación y de crítica un poco a la vez de cuál está siendo nuestro papel a la hora de trabajar en el medio ambiente. Y bueno, esta es mi universidad, en la que estoy trabajando actualmente. Estoy en el equipo de implantación del grado de veterinaria. Vamos ya por el tercer curso, estamos montando en la universidad y bueno, estáis más que invitados para asistir y venir a conocernos, porque la verdad es que el proyecto es bastante ilusionante. Em, bueno, pues una de las cosas que a mí cuando me invitasteis, bueno, agradeceros la invitación porque para mí es un honor siempre poder colaborar y poder compartir mis trabajos, ¿no? Con los colegas de Chile, porque, bueno, tengo ahí, digamos que he trabajado y sigo trabajando bastante en vuestro país y, bueno, pues para mí es todo un honor poder compartir algunas de las reflexiones con las que, bueno, pues quiero comentaros hoy. Em, la charla de hoy está muy orientada a la visión que tenemos de One Health, ¿vale? No quiero hacer spoiler, como he hecho antes, pero bueno, vamos a empezar. Ya sabemos que cuando estábamos hablando del tema de One Health surge principalmente en 2003, William Cares hace unas declaraciones al Washington Post sobre que la salud de los animales, de los humanos o de la fauna silvestre no pueden ser discutidas de manera aislada ya nunca más, ¿no? Esto lo dice en relación a un brote que hubo de ébola y en el que pues, él dijo que solo hay una salud, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a poner de moda este término, pero sí es un término en el que vamos a unir el medio ambiente con la salud humana, con la salud pública y con la sanidad animal, ¿no? Y es importante unir esos conceptos. Sin embargo, aunque este concepto parece nuevo, realmente no lo es. En España, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro lema, el lema de veterinaria es Hygiea Pecoris Salus Populi, que significa la higiene del ganado
es la salud del pueblo. Estamos hablando de medicina preventiva y este lema surge por los veterinarios de Matadero, que es el lema oficial que se declara como lema oficial el 21 de enero de 1913 y en el 32 ya es el lema general del Consejo de Veterinarios, ¿no? Que al fin y al cabo lo que estamos hablando es higiene del ganado es prevención y salud del pueblo es zoonosis. O sea, digamos que el concepto actual de veterinario, que es alguien que cura animales domésticos, digamos que es algo muy novedoso, pero lo que es tradicional es el One Health, ¿vale? Estamos hablando tanto de ganado como de pueblo, estamos hablando de poblaciones. Quizás la gran innovación del One Health es justo lo que no sabemos interpretar bien, que es el medio ambiente. Es decir, mientras todo este entramado está funcionando para ver, digamos, qué enfermedades comparten, quizás en el medio ambiente no sabemos dar esas interpretaciones. ¿Qué interpretaciones ambientales solemos dar? Pues principalmente trabajamos con dos. Es decir, cuando buscamos en el medio ambiente enfermedades, lo que buscamos son enfermedades que afecten al ser humano o enfermedades compartidas con ganadería. Siendo muy relevantes, no sirve para la conservación de especies y a veces hay un exterminio por riesgos infundados. Yo recuerdo cuando hubo el brote de gripe aviar de 2007, recuerdo que en los parques y jardines se exterminaban a los ánades reales y a otros patos ornamentales para que no contagiaran la gripe aviar, ¿no? Y a veces es un poco infundado. Cuando hablamos de zoonosis, pues siempre pensamos en nuestros parientes más cercanos, que son los primates, ¿no? Pues, por ejemplo, enfermedades como la viruela del mono, como los filovirus del marbungo, del ébola, o, por ejemplo, la hepatitis A, pues son algunas de las enfermedades que tenemos siempre asociadas, la fiebre amarilla, por ejemplo. Pero una de las primeras dudas que me surgen cuando hablamos de fauna silvestre es si la presencia de un patógeno en un animal silvestre le va a otorgar el estatus de reservorio. Yo esto es una pelea que, que he tenido que luchar varias veces porque pensamos que, bueno, pues si un ciervo tiene brucela, es el reservorio para el ganado vacuno, ¿no? Y aquí hay un estudio muy bonito que se hace en el parque de Yellowstone, en el que se demuestra que primero por ecología y luego por PCR se demuestra que el ciervo o el bisonte, en este caso el bisonte, no es el transmisor de brucela al ganado bovino, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues si uno se plantea cómo se transmite la brucelosis, se da cuenta que la mayor parte, la única posibilidad de transmisión de brucela entre el ganado y los bisontes, por poner un ejemplo, es a través de los pastos contaminados con placentas de animales abortados. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las hembras de bisonte se quedan preñadas, lo que hacen es subir a tierras altas para evitar depredadores. Entonces, si tienen abortos, van a tener abortos en zonas donde no esté el ganado vacuno. Sin embargo, el ganado vacuno, con toda la inseminación artificial y todo, pues, la planificación de celos, etcétera, puede quedar preñado en cualquier momento. De hecho, cuando hacen el estudio filogenético, que es, no, yo no sé si se ve el puntero, pero bueno, es el árbol filogenético que vemos a la derecha. Cuando vemos los aislados de Brucela en bisonte, que son los que están en color rojo, forman prácticamente una rama separada con respecto al ganado, que son los que están en azul. De tal manera que todo parece indicar que no hay transmisión del bisonte al ganado doméstico. La primera conclusión que nos hace pensar esto es que el detectar un animal, un patógeno, no, sin una explicación ecológica o racional o epidemiológica o ecoepidemiológica, no nos va a permitir saber si ese animal es un reservorio. Para que sea un reservorio tiene que haber un contagio, ¿vale? Y esto es una de las cosas que los veterinarios hemos hecho muy mal cuando hemos trabajado con fauna silvestre.
Y además tenemos que plantearnos una cosa, cada vez que pensamos en la fauna silvestre estamos pensando en lo malos que son los animales silvestres, en las enfermedades que nos transmiten, pero la siguiente pregunta sería, ¿la fauna silvestre realmente es víctima o es vector de enfermedades de la ganadería? Hay un estudio que compara las enfermedades, o sea, la competencia interespecífica entre la ganadería, en África principalmente, la ganadería y los ungulados silvestres, el bovino doméstico y los ungulados silvestres, y lo compara a distintos niveles, ¿no? Pues si el bovino consume recursos del silvestre, el silvestre del bovino, o si el bovino transmite enfermedades al silvestre o el silvestre al bovino. Y la respuesta es que digamos que el mayor impacto es de bovinos a la fauna silvestre. De hecho, se sabe a día de hoy que la introducción de la ganadería en muchos de los casos ha podido causar descensos poblacionales en ungulados silvestres de hasta el 80%. Es decir, realmente lo que estábamos haciendo es introducir enfermedades en el medio ambiente. Por ejemplo, la peste bovina en África provocó un 95% del descenso de la población de ñu. Esto trajo consigo otras consecuencias, como por ejemplo que las poblaciones masái que se alimentaban de estas especies subieran a tierras altas y hubieran conflictos con las tribus o con las comunidades locales de las tierras altas. Y bueno, la única noticia buena, que esto fue a principios del siglo XX, es que se fundó la primera facultad veterinaria de África, que fue la del Cairo, debido a este problema, ¿no? Es decir, siempre vemos la película desde una perspectiva en la que el humano o todo lo que trae el humano es una víctima de todo lo que es ajeno al ser humano. Incluso cuando solo trabajamos con enfermedades propias de la fauna silvestre, por ejemplo el morbillivirus del cetáceo, también hacemos interpretaciones muchas veces sesgadas, erróneas. De hecho, los primeros brotes de morbillivirus del cetáceo se creía que estaban causados por una cepa del moquillo canino, del distemper canino, ¿vale? De hecho, este es el primer artículo que sale, ¿vale? Pero la evidencia molecular demostró que se trataba de un virus propio, el morbillivirus del cetáceo, con al menos 3 cepas conocidas. En esa época solo se conocían 2, la de la marsopa y la del delfín, pero luego se descubrió otra, como os contaré posteriormente. Es decir, solemos traducir lo que nosotros vemos nuevo en la fauna silvestre con lo que ya conocemos. Y muchas veces no pensamos que la propia fauna silvestre tiene sus propios virus, sus propias enfermedades y sus propias dinámicas de transmisión. Y esto también es un error que solemos cometer como sesgo. De hecho, este error se sigue manteniendo o se siguió manteniendo porque se hizo un estudio serológico. Si veis los mapas de estos, eran los brotes que se conocían hasta mediados de los años 90, ¿vale? Con las 2 cepas de morbillivirus, en verde las 2 cepas que se conocían, en verde la de la marsopa, en rojo la del delfín, y se vio que morían muchos individuos, pero cuando hicieron un estudio serológico vieron que los calderones, las ballenas piloto, presentaban anticuerpos frente a morbillivirus, pero no había habido varamientos de estos animales. Entonces dijeron, fácil, estos animales, como presentan anticuerpos y no han presentado varamientos, son los portadores asintomáticos. Otra vez nuestra palabra favorita, son los reservorios de estas enfermedades a ambos lados del océano y son los que lo transmiten. Sin embargo, un estudio posterior, disculpa, un estudio posterior que se hizo en la cepa del Calderón, en 2 calderones varados, un calderón tropical y un calderón común, uno en las Islas Canarias, en España, que fuimos nosotros los que lo detectamos, y otro que se hizo en Estados Unidos, se demostró que ellos tenían una cepa propia, probablemente menos evolucionada y más adaptada a su especie. De tal manera que nos hace pensar que a lo mejor los anticuerpos que llevaban eran frente a ese morbillivirus. De hecho, yo que he pasado el sarampión,
si me hago un test serológico frente a distemper canino, probablemente de positivo, porque hay reacciones cruzadas. Una vez más, no entendemos la ecología de las enfermedades, ¿no? y la evolución parásito-hospedador. De hecho, un par de años después de este estudio, hubo un brote muy grande, que, bueno, es otro punto, no sé si lo veis, pero hay un punto rojo más. Eh, Hubo un brote muy, muy grave que afectó principalmente, pero no únicamente a calderones, también afectó al delfín listado, igual que otros años, en el Mediterráneo español. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando hicimos la PCR y la secuenciación, obtuvimos que era la cepa del delfín. Es decir, recopilemos datos. Los calderones tienen anticuerpos frente a morbillivirus, pero sin mortalidad. Los morbillivirus que hemos encontrado a ambos lados del océano Atlántico es de una cepa nueva, pero cuando ha afectado la cepa antigua, la del morbillivirus del delfín, ha matado a decenas de calderones en muy poco espacio de tiempo. Es decir, no parece que este virus, que el del delfín, esté muy adaptado al del calderón. Esto lo pudimos comprobar porque además hicimos secuenciación prácticamente del genoma completo y pudimos observar que en la proteína F sub 0, es decir, el gen F sub 0, que es la proteína de fusión, la que se une a la célula hospedadora y por lo tanto es la que tiene mayor afinidad y la que presumiblemente pueda estar relacionada con el salto de especie, encontramos una mutación en los calderones de valina por adenina. Todos los delfines listados tenían adenina, incluso los del año 90 y los del año 2007 tenían adenina, y sin embargo estos calderones, que lo probamos en 6, tenían alanina, o sea, tenían valina, perdón. De tal manera que creemos que no, que el calderón no era un portador asintomático, sino que tuvo que haber una mutación para que saltara al calderón. Y de hecho, ese virus no ha permanecido en la población de calderón porque no hemos vuelto a tener varamientos de esta especie en el Mediterráneo con esta mutación. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos cuando interpretamos los hallazgos, sobre todo de seroprevalencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado esos valores de seroprevalencia, esas PCR sin identificar las cepas, porque porque sin conocer bien la ecología de las especies, no vamos a poder entender qué es lo que hay. Por eso, a menudo cometemos excesos de interpretación. Otro ejemplo que para mí es súper llamativo es el de la lobomicosis, que es una enfermedad producida por una levadura no cultivable que se denomina la Acacia loboi, que para muchos autores afecta a humanos y delfines. Yo no me puedo imaginar cómo se transmite de un humano a un delfín. Estamos hablando de un hongo, de una levadura que produce, cuyo rango geográfico es principalmente Brasil. De hecho, la Acacia loboi viene de Jorge Lobo, que fue un dermatólogo, que fue el que descubrió en humanos esta enfermedad. Esta es la lesión que se produce. Ay, perdón, a ver. Ahora, esta es la lesión que se produce en humanos en la izquierda y la lesión que nosotros encontramos en un delfín que venía de Cuba y que estuvo en el Oceanographic en Valencia, en España. Pues sí, se parecen, son lesiones proliferativas muy llamativas, pero ojo, una levadura no cultivable, diferenciar, o sea, decir que es la misma levadura solo por microscopía óptica, al no ser cultivable, me parece, digamos, cuanto menos arriesgado cuando no hay un vínculo ecológico entre humanos y delfines que pueda haber transmisión entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Cuando tuvimos esa levadura, hicimos una PCR universal para identificar qué levadura era exactamente y cuál fue nuestra sorpresa, que no sé si lo veis, lo que pone Bottlenose Dolphin Lobo, esa es nuestra levadura, y sin embargo no estaba clasificada junto a la Lacacia loboi de humanos. Es decir, nosotros fuimos los primeros que secuenciamos la levadura en delfines
y realmente no tenía nada, o sea, era parecido, son levaduras del género, bueno, del género de la familia Originales, pero no tiene nada que ver. Este estudio, además, lo repetimos en su área de estudio en Brasil y efectivamente descubrimos que se parece más a Paracoccidioides brasilensis que a la Acacia loboi. Es decir, una vez más, hacemos un exceso de interpretación, transformamos dos enfermedades separadas en una zoonosis simplemente porque hemos visto levaduras y lesiones similares, pero sin ninguna evidencia ecológica y ninguna evidencia molecular. Entonces, este tipo de interpretaciones es muy común entre los veterinarios, que yo creo que, con todos mis respetos, yo soy veterinario, así que me atrevo a decirlo, en algunos casos somos un poco analfabetos desde el punto de vista ecológico. Entonces, ¿por qué se producen esos sesgos en la valoración de enfermedades? Pues porque hacemos en las enfermedades de salud pública, ganadería, o sea, solo estudiamos enfermedades de salud pública de ganadería y cuando trabajamos con enfermedades de fauna silvestre hacemos una sobreinterpretación doméstica. Yo cuando estudiaba veterinaria, pues había veterinarios de perros, de gatos, de caballos, de ganado ovino, bovino y de silvestres y exóticos, como si eso solo fuera una especie. O sea, esta es la importancia que le estamos dando a miles de especies diferentes de distintas clases animales. Algunos colegas no saben vamos, por lo menos en España, que un coral es un animal. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente en la actualidad? Pues creemos que lo que conocemos es suficiente para descifrar las enfermedades de la fauna silvestre. Extrapolamos de los animales domésticos sin conocer la ecología de enfermedades y extrapolamos sobreinterpretando los resultados del laboratorio. Tener anticuerpos frente a algo no es frente a algo, frente a ese virus exactamente, es frente a esa familia como poco. Y trabajamos en proyectos One Health enfocados al medio ambiente como salud pública en fauna silvestre. Yo hago One Health en fauna silvestre y busco zoonosis, pero ¿y las enfermedades que nosotros estamos liberando en el medio ambiente? ¿Qué es lo que no hacemos? No consideramos la historia coevolutiva entre el parásito y hospedador. No sabemos que puede haber virus más adaptados a otros o bacterias más adaptadas a sus hospedadores. No consideramos la ecología de la fauna silvestre. Y esto es una anécdota que a mí me dolió mucho cuando me licencié. Me invitaron a dar una charla en la Universidad de Zaragoza, en España, y después de las charlas y tal hicimos una mesa redonda y en la mesa redonda la pregunta era si las facultades de veterinaria nos preparaban a los veterinarios para trabajar en fauna silvestre. Y el vicedecano de alumnos de esa época, que no recuerdo ni quién eran, tampoco es simplemente es anecdótico, dijo que por supuesto que la facultad de veterinaria nos enseñaban a trabajar con fauna silvestre, porque al fin y al cabo un bisonte es igual que una vaca. El veterinario considera que dos especies son iguales porque su fisiología es igual, pero la ecología es totalmente distinta. De hecho, un loro silvestre, una especie de un guacamayo, por ejemplo, silvestre, va a tener enfermedades distintas que un guacamayo, que la misma especie en cautividad. Por lo tanto, no tiene nada que ver una especie con otra o incluso dos veces la misma especie si están viviendo distintos ambientes, ¿no? No somos creativos y no imaginamos nuevos modelos de enfermedad, solo copiamos lo que ya sabemos. Y la fauna silvestre se necesita creatividad. Pero este sesgo que estábamos contando ya se conoce desde hace cientos de años. Un tal Genófanes de Colofón en el 500 a.C. decía que si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos, manos como las personas para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes. Es decir, él ya criticaba el antropocentrismo. Nosotros hemos creado un One Health con forma humana, pero no es un One Health completo. Y eso es uno de los problemas que arrastramos los veterinarios a la hora de valorar las enfermedades en el medio ambiente. ¿Vale? Es un concepto totalmente antropocéntrico. Y esto
es el, digamos que es el leitmotiv de esta charla, ¿no? El decir, bueno, vamos a despojarnos de todo signo de antropocentrismo y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. En el concepto One Health hemos creado mucha información y hemos edificado murallas enteras a partir de la salud pública y la sanidad animal, pero no sabemos realmente lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Ya conocemos enfermedades que extinguen poblaciones, como la quidridomicosis, de las cuales en Chile tenéis una experiencia y tenéis un background muy importante, ¿no? Trabajando. También, por ejemplo, el síndrome de la nariz blanca, que está causado por un hongo, que es el Pseudohypnoascus destructans, ¿no? Que se está cargando hasta el 90% de poblaciones enteras de murciélagos. Pero hay otros problemas que a mí son los que más me preocupan, que son los problemas subletales o las mortalidades por goteo. Estas son imperceptibles. Os voy a poner un ejemplo de un informe sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad de España. Se publicó en 2020, que dice que aproximadamente en la España peninsular y en Baleares, el 25% de los registros de especies de aves nidificantes muestran una tendencia regresiva de su población y área de distribución. ¿Sabéis lo que estudiamos cuando trabajamos en aves silvestres? Lo mismo que vosotros. Estudiamos la gripe aviar, pero no sabemos qué enfermedades están causando esta disminución o pueden estar colaborando a esta disminución de las poblaciones. Solo buscamos lo que nos interesa a nosotros como humanos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los problemas que más me preocupan son los polinizadores a nivel mundial. No estamos hablando solo de la abeja, sino de todos los abejorros del género Bombus, ¿no? Hay cambios de uso del suelo, agricultura intensiva, el uso de especies exóticas invasoras con sus propios patógenos, ¿no? Y el cambio climático, ¿no? Entonces, estamos hablando de que mientras estamos mirando de qué puede enfermar nuestro ganado, que remarco, es importantísima la soberanía alimentaria, es importantísima la salud pública. No estoy haciendo de menos eso, sino que no podemos decir que hacemos conservación con One Health hasta que no estemos estudiando qué es lo que está pasando en el medio ambiente con estas enfermedades, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que a mí me gusta sacar generalmente es que mientras las enfermedades importantes para la conservación suelen ser las que vienen de entornos humanizados, nosotros estudiamos casi exclusivamente el One Health de las enfermedades potencialmente emergentes. Es decir, nosotros vamos al medio silvestre y buscamos las enfermedades que nos puedan llegar. Sin embargo, las enfermedades más importantes para la conservación son aquellas que vienen de los entornos humanizados y esas no las estudiamos. ¿Cómo las podríamos estudiar? Pues empezamos viendo patógenos que ya conocemos. Por ejemplo, en el lobo ibérico. Esto es un estudio que sacamos hace ya unos cuantos años en los que encontrábamos prevalencias tanto por serología, pero sobre todo por PCR, de parvovirus canino y adenovirus canino muy elevadas en lobos salvajes, ¿no? Entonces, este tipo de abordajes muchas veces no los terminamos de completar, ¿no? En lobos, por ejemplo, vimos que el parvovirus canino 2 estaba estadísticamente asociado a la presencia de granjas, ¿no? Hicimos un estudio geoespacial y lo asociamos a presencia de granjas, donde hay perros sueltos y donde puede haber transmisión de perros. Y cuando hicimos el estudio molecular, cuando secuenciamos la proteína VP2, encontramos que estos lobos tenían eh, los genotipos más modernos, el parvovirus canino 2C, y que compartía secuencia con perros que ya estaban publicados en el GenBank. Es decir, que sí que nos estaba sugiriendo una transmisión, ¿no? Lo hemos relacionado a granjas y hemos encontrado las variantes en perros, ¿no? Que eso es un poco lo que os quería contar. Pero claro, una de las críticas que se suele hacer cuando decimos, bueno, es que es importante garantizar la soberanía alimentaria, es importante garantizar la salud pública y los medios son justos y están enfocados a este Public One Health, no One Health, sino Public One Health. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente? Pues lo que podemos hacer es pensar. Es decir, en vez de emplear
eh, herramientas que, que nos permita buscar un agente determinado, podemos emplear técnicas moleculares universales que permite, por el mismo presupuesto, buscar agentes infecciosos en los tres escenarios: zoonosis, compartidas con ganadería y propias de la fauna silvestre. Os voy a poner un ejemplo. Hicimos un trabajo para el Winzo, que lo conoceréis evidentemente, sobre el pudú, y nos permitió establecer una línea base. Os voy a poner un ejemplo de un solo patógeno que buscamos. Buscamos herpes, pero no buscábamos un herpes en concreto, no buscábamos, por ejemplo, el herpes virus bovino 1, el de la rinotraqueitis infecciosa bovina, por ejemplo, no buscábamos tampoco el de la fiebre catarral maligna. Lo que hacíamos era Señora Alejandra, tiene un paciente en buscar, Bayo esperándolo. Se llama lo que Leonardo. hacíamos era, perdón, hay alguien con, bueno, lo que hacíamos era buscar herpes virus con una PCR universal, de tal manera que podíamos encontrar todos los herpes virus y al secuenciar obtener esa información. En un mismo árbol os enseña la información tan interesante. Los puntos rojos son herpes virus que hemos encontrado. El punto rojo de abajo es el herpes virus caprino tipo 2, que es fiebre catarral maligna. Eso es One Health, de enfermedades compartidas con ganadería. Sin embargo, con la misma PCR, el otro punto rojo, el que tenemos arriba, es un herpes virus nuevo que encontramos en Pudú. Nos permite hacer una línea de estudio base de tal manera que podemos cubrir nuestro Public One Health y también qué agentes infecciosos pueden estar circulando de manera natural en estos animales. Por lo tanto, desde el diseño de estudios, la interfaz es la clave para la identificación de enfermedades emergentes e importantes para la biodiversidad. ¿Cuál es esta interfase? Todas estas especies puente, pues aves pues como las palomas o aves introducidas, como vosotros tenéis también y nosotros también la cotorra argentina, podéis tener también el mapache, bueno, vosotros creo que no, pero nosotros ya tenemos introducido el mapache, el perro, el gato. Es decir, si queremos trabajar en puma, primero sepamos cómo es el estado de salud de los gatos asilvestrados, ¿no? Si queremos trabajar en zorro, ¿cómo está el problema de los perros asilvestrados? Que además yo sé que en Chile tenéis un problema grave. Entonces, esas especies son las que van a trasladar del entorno humanizado al medio ambiente esos patógenos que pueden ser graves porque esta fauna silvestre no había estado en contacto previo con ella. Entonces, es muy importante este enfoque. Pero ya casi para terminar, volviendo a la paradoja esta de Genófanes de Colofón, podemos extraer otra enseñanza, que es la identificación de patrones. Es decir, Genófanes nos está dando un patrón, que si los bueyes pudieran dibujar, dibujarían a los dioses como bueyes. Si los caballos pudieran dibujar, dibujarían a sus dioses como caballos. O sea, si los leones pudieran dibujar, dibujarían a los dioses como leones. Eso es un patrón claramente, ¿no? Pues una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a, a enfocar las cosas desde una perspectiva más elevada, ¿no? Y buscar patrones. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una extinción catastrófica, bueno, The Walking Dead, bueno, pensamos en el síndrome del colapso de las colmenas, ¿no? Están desapareciendo todas las colmenas a nivel mundial, es gravísimo, pero realmente el patrón nos dice que no solo son las colmenas, no solo son las abejas que son de producción, sino que son los artrópodos los que están descendiendo. Estos los niveles en general de artrópodos que están descendiendo a nivel mundial. Por lo tanto, veamos el patrón. No nos centremos. Yo esto lo he hecho, yo he trabajado con virus de abejas y hemos estado muchas veces reunidos con apicultores y todos te hablan del problema de las abejas y les digo, no vamos a dar con él hasta que no veamos que realmente es un problema en los artrópodos. Algo estamos haciendo mal en el medio ambiente para extinguirlos a nivel mundial en todos los escenarios prácticamente posibles, ¿no? Si pensamos en una epidemia que se extinga la humanidad, que esto es lo que os comentaba, pues pensamos en el virus zombie. Sin embargo, lo que el patrón nos dice, y por desgracia hay una serie que se me ha adelantado, son los hongos. O sea, cuando vemos una enfermedad que está extinguiendo a las ranas, es un hongo.
Cuando vemos una enfermedad que está extinguiendo a los murciélagos, es un hongo. Y a la vez, los hongos son oportunistas, nos han enseñado eso. Por lo tanto, ¿qué patrón nos está diciendo? ¿Hay algo en el ambiente que nos está bajando las defensas? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente, no? Entonces, tenemos que aprender a ver patrones. Estamos en la era de la hiperespecialización. O sea, de hecho, hay tantos investigadores que trabajan en el herpes simplex humano. El herpes simplex tiene unas 120.000 pares de bases, que prácticamente cada investigador podría estudiar una sola base de ese genoma y no se repetiría el número. O sea, habría un investigador para cada base. Quiero decir que es que estamos en un momento en el que también hay que aprender a ver las cosas con perspectiva. Por lo tanto, un poco lo que yo quería comentar al principio, que era la identificación de escenarios, cómo poder decidir el bisonte va a transmitir brucela a la fauna, a los bovinos, o pues eso es identificación de escenarios. Y por otro lado, la identificación de patrones, es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre cada caso es diferente y todo funciona de la misma manera, ¿vale? Buscar ese equilibrio yo creo que es la clave a la hora de entender qué es lo que está sucediendo en el medio ambiente. Es decir, vamos a buscar patrones y luego buscar la excepción dentro del patrón. Vamos a ver por qué este patrón se parece al otro, pero aquí es un poquito diferente, ¿no? Eso nos lo va a explicar el escenario. Y de hecho, estamos viviendo una época de cambios. Necesitamos ver las enfermedades con otros ojos. Por ejemplo, en el informe de Planeta Vivo de 2022, en el mapa que sale arriba a la derecha, se habla de la probabilidad de desplazamientos de mamíferos silvestres debido a la amenaza humana. Es decir, los mamíferos se están moviendo y están desplazándose de un sitio a otro y pueden con ello cambiar las dinámicas de enfermedades que estamos viendo, ¿no? Es decir, puede ser una de las causas. Em, También este informe de Planeta Vivo dice el reconocimiento histórico por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Que al derecho a un medio ambiente saludable, pero realmente no tenemos muy claro qué es un medio ambiente saludable. Todo el mundo habla de la fijación de CO2, todo el mundo habla de la calidad de agua, de la calidad de aire, de la biodiversidad, pero como veterinarios tenemos que dar enfoques que están, que sean innovadores para la conservación y la restauración del medio ambiente, ¿no? Y también tenemos que aportar conocimientos científicos, indígenas, locales, conectados y ampliados. Es decir, tenemos que, una vez más, ser creativos, aplicar la tecnología a lo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, existe metodología suficiente para la detección masiva de patógenos con un ahorro considerable. Esto es un aparato que hace PCR a escala de nanolitro y puedes hacer distintas combinaciones, por ejemplo, 96 muestras, 32 patógenos simultáneamente y probablemente económicamente te salga pues como hacer 2 o 3 patógenos. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con este tipo de tecnología. El problema, una vez más, es la hiperespecialización. Tenemos colegas que trabajan solo en gripe aviar, otros solo en leptospira. Es necesario porque ellos tienen que profundizar esos conocimientos. Pero dentro de la vigilancia tenemos que aprender a hacer vigilancia masiva a bajo coste y alta capacidad. Entonces, esto es, por ejemplo, el volumen en el que trabaja esta plataforma, ¿no? Y por último, tenemos que cambiar todos los paradigmas de enfermedad, de arriba a abajo. Esta imagen es muy clara, ¿no? Nos han educado a que la enfermedad se produce cuando un paciente entra en contacto con un agente, ¿no? Sin embargo, la realidad nos dice que cuando un agente entra en contacto con un paciente, en función de su sistema inmune, de la estructura poblacional, de la comunidad, del ecosistema y en última instancia del mundo, se puede producir o no la enfermedad. Y esto es algo que los que trabajamos en detección molecular de patógenos sabemos. Si yo ahora cometiera el, el acto de trocearos en cachitos y agarrar vuestro hígado,
o vuestro bazo, yo prefiero el bazo, me parece mucho más interesante, y os hiciera detección de patógenos, encontraría muchísimos agentes infecciosos. De tal manera que realmente sabemos que a día de hoy la pregunta que tenemos que hacer no es por qué un animal enferma, sino por qué un animal se mantiene sano. Es, esto es, digamos, para mí es muy importante. Yo tenía un amigo que hacía física, estudiaba física y de repente pasa a la física cuántica y, y me decía, mira, la física cuántica es una revolución en el pensamiento. Digo, a ver, cuéntame. Digo, pues porque cuando lanzas una peonza o un trompo, un físico clásico se pregunta por qué se mantiene en pie y sin embargo el físico cuántico se pregunta por qué cae, ¿no? Yo creo que hemos estado haciendo la pregunta errónea durante muchos años y nos hemos preguntado por qué enferma, cuando en verdad lo normal es tener el agente infeccioso y lo raro es enfermar. Entonces, lo que tenemos que preguntar es por qué permanece sano, ¿no? Tenemos que pasar, por decirlo de alguna manera, nuestra propia revolución cuántica en el estado, en la identificación de salud. Os voy a compartir un último ejemplo, y esto ya son las últimas diapositivas, de cómo podemos bajar este concepto a la práctica, ¿no? Una de las líneas en las que yo estoy trabajando y que estamos intentando eh, poner a punto, y bueno, con un poco de suerte en un año os podría hablar de esto, es la evaluación de la restauración ecológica mediante el seguimiento de la biodiversidad y de la salud, ¿no? En parques y en espacios urbanos. Sabemos que para 2050 más del 60% de la población mundial va a vivir en ciudades y tenemos que hacerlas respirables, ¿no? Entonces, como veterinarios podemos participar en estudios integrales que incluyan sensores a tiempo real en el suelo, parámetros físico-químicos, microbiológicos, genéticos, también en cuerpos de agua, en el aire, con el estudio del ADN ambiental, además, que podríamos poner a punto para buscar biodiversidad, en la cubierta vegetal, tanto la diversidad como la fijación del carbono, en la fauna, meter sanidad como un parámetro más para evaluar en la calidad del medio en el que están, ¿no? Incluso colaborar con arquitectos que estén especializados en infraestructuras verdes y arquitectura basada en la naturaleza para optimizar estos diseños de parques y jardines. Pero ¿qué falta cuando hablamos de parques y jardines en este marco conceptual? Pues la dimensión humana. El diseñar apps a tiempo real para usuarios que permita el uso y disfrute del parque, con un estudio sociológico y demográfico del uso ciudadano, temas de gobernanza y participación, y esos muestreos que hacemos en fauna, o sea, no hacer actividades de educación ambiental solas, sino que formen parte de nuestros proyectos, ¿no? Que vengan a ayudarnos a hacer inventarios de fauna, a muestrear, ¿no? Y toda esta información gestionarla, generar mucha información para generarla y que con inteligencia artificial, el machine learning, toda la modelización espaciotemporal y un análisis de riesgos, podemos hacer una gestión del riesgo integral, es decir, unir elementos bióticos y abióticos de tal manera que nos permita tomar decisiones con otra perspectiva, una perspectiva más moderna, ¿no? En conclusión, la veterinaria es una profesión transformadora de la sociedad y del medio ambiente. No debemos olvidarnos de esto. Y para estudiar el medio ambiente en el marco One Health debemos despojarnos de toda mentalidad antropocéntrica. Nuestro enfoque tiene que ser horizontal, es decir, ver la película entera. Nos va a permitir identificar patrones. Y para el estudio sanitario ambiental de los ecosistemas y en general de la sanidad, no hemos aprovechado todo el potencial ya existente en las tecnologías actuales. Y durante esta década, de esto estoy seguro, se va a producir con mucha probabilidad cambios muy significativos en la comprensión de enfermedades. Digamos que los postulados de Koch ya están superados. Y bueno, con esto quería transmitiros un poco estas reflexiones, ¿no? Basado un poco en mi experiencia trabajando en fauna silvestre y qué huecos podríamos estar rellenando los veterinarios en este tema. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, estoy disponible para las preguntas que queráis pasarme. Muchas gracias, doctor, por la presentación.
bastante actualizado. Ahí hay algunos comentarios en el chat. Si tienen dudas pueden levantar la mano. Eh, yo aquí tuve un problema con el chat, Magno, si es que puede ayudar, no sé si es que puedes ver en el chat si es que hay algún tipo de pregunta, porque a mí se me borraron los mensajes, tengo el último no. Mm, No, doctor, no hay preguntas en el chat. vale, vale, Creo que- es que es lo que estaba mirando, pero no. Perfecto, creo que quedamos todos con la tarea pendiente de reflexionar acerca de esto. Porque son cosas que muchas veces de seguro los colegas los vemos por separado, pero como toda esta interrelación nos va abriendo mente y como muy bien decía usted, son desafíos que tenemos en este siglo actual. Entonces aquí nuestro colegio es bien diverso, tenemos comisiones técnicas que van desde la respuesta a desastres, por ejemplo, en donde ahí se trabaja con distintas especies y se ve también el daño del ambiente, como otras también transversales como One Health, bienestar animal, en donde se trata de resaltar parte de lo que usted estaba hablando. Ahí hay una pregunta de Mauricio Araya Uy, que dice, esta me ¿qué opinan encanta, los dos? esta Ya, pregunta me bueno, encanta. Bueno, si queréis la leo yo directamente, la de qué ya, dele opina nomás. cómo se gestiona el concepto de One Health en otras profesiones médicas. Uf, puedo ser poco políticamente poco correcto. Em, no, no se gestiona directamente. Nosotros, hay excepciones. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con un hospital de Madrid, con una unidad de pediatría, en el que estamos colaborando en observar qué agentes zoonóticos están en las mascotas de los niños que han recibido algún trasplante, es decir, que están inmunodeprimidos. Lo que es llamativo es que estamos en 2023 y uno hace una revisión bibliográfica sobre qué zoonosis transmite el perro y el gato a gente inmunodeprimida y la respuesta es muy, muy llamativa. Es decir, la palabra zoonosis todavía cuesta mucho entenderla. Y yo creo bueno, nosotros tenemos la suerte de que mi universidad, nosotros no somos facultad de veterinaria, sino que somos facultad de ciencias biomédicas y de la salud. Entonces, compartimos campus, despachos y todo con médicos, con odontólogos, con nutricionistas, con enfermeros, psicólogos, etcétera, y con biotecnólogos y con ambientales, con ambientalistas, ¿no? Entonces, sí es verdad que a día de hoy es increíble la poca importancia que se le da al término One Health en salud pública. O sea, es increíble. Sí que empieza a haber ciertos destellos, yo creo que el COVID, algunos médicos han hecho autocrítica de lo que se ha hecho. Para mí ha sido nefasto lo que se ha hecho. O sea, es decir, nosotros los veterinarios sabemos trabajar en poblaciones y eso se nos da bien. Y podíamos enseñarles bioseguridad y cómo ponerse los guantes para tratar enfermos y no contagiarlos a otros. O sea, bueno, en fin, no voy a seguir hablando mucho más, pero creo que ha quedado bastante claro lo que opino del concepto de One Health en otras profesiones médicas, ¿no? O sea, es un poco, digamos que estamos, o sea, que nosotros deberíamos ser en ese aspecto con toda la humildad del mundo, pero deberíamos ser los líderes, ¿no? Creo que lo hemos trabajado, a pesar de las críticas que he hecho, lo trabajamos bastante más que cualquier otra profesión médica. Ya, perfecto, no sé si se respondió a la pregunta de Mauricio. Un placer. Ya, súper. ¿Hay alguna otra? Ahí hay otra pregunta, si la puede leer usted, doctor. Sí, a ver, si es que no la... A ver, voy a ver si soy capaz Gracias de... por su interesante exposición. Consulta, en el entendido de que la interfaz medio ambiente y la ecología, ¿cómo conectamos esta brecha con desarrollo regenerativo y límites planetarios? Vale, el desarrollo, eso es una de las cosas que yo creo que es importante. Es decir, nos hemos perdido... no sé si voy a responder exactamente a lo que ha preguntado, si no, pues insiste, por favor.
Em, yo creo que nos estamos perdiendo una oportunidad muy importante a la hora de incluir la salud como una parte más de la conservación de los ecosistemas, ¿no? Y con ello, todo el tema de regeneración, de, de restauración ecosistémica, todo este tipo de conceptos con los que se está trabajando, se valora más desde una perspectiva más biológica, que para mí es mucho más importante. O sea, es decir, que sí, pero, no pero podríamos incluir parámetros, digamos, sanitarios para verlo. Por ejemplo, cuando se está haciendo restauración, se me ocurre así de algunos temas que me han surgido a lo largo de mi vida profesional, cuando se han hecho restauración, por ejemplo, de vertederos, cuando ha habido una colmatación de un vertedero y se ha empezado a restaurar, se ha visto todo el tema de cómo esa restauración se iba produciendo, las distintas sucesiones ecológicas, cómo iba aumentando la biodiversidad, etcétera, pero nunca se ha valorado cómo ese aumento de biodiversidad puede mitigar la presencia de patógenos, cómo el efecto de dilución produce una disminución de los patógenos cuando hay una alta biodiversidad. Entonces, yo creo que sí, que todo este tema de interfase entre el medio silvestre y el medio antrópico, que cada vez es que hay más zonas de contacto, cada vez estamos entrando más en el medio, entrando en zonas donde no había entrado el ser humano como civilización, ¿no? Cuando vemos todo eso, sí que es importante poder integrar toda esa información y con toda la humildad del mundo decir, oye, y además estos parámetros sanitarios sería interesante incluirlos, ¿no? Es decir, no somos el centro del mundo, creo que se puede hacer temas de conservación sin pasar por el veterinario, pero podemos cometer errores y esto te da un plus de calidad a tu trabajo o a esa restauración que estamos intentando hacer, digamos, bastante mejor. No sé si es por ahí por donde quería la respuesta, pero bueno, es un poco mi visión. Ya, perfecto. Eh, Ahí hay otra pregunta del doctor Felipe Ulrichsen. Dice, ¿cuán válida es la profesión médico veterinario en Europa como profesional de la salud por parte de la salud humana y otras profesiones? Esto considerando que en Chile estamos luchando por ser reconocidos. Bueno, yo no hablaría de Europa porque Europa es como decir americano, o sea, aunque seamos la Unión Europea, en algunos países digamos que el veterinario está más reconocido que en otros. En España, digamos que estamos un poco intermedio tirando abajo, es decir, que para algunos aspectos no nos consideran una profesión sanitaria, es decir, ya no hay brucelosis en humanos porque se la estamos erradicando los veterinarios, los médicos no ven brucela, pero oye, que no somos sanitarios. Em, con el COVID se ha visto así, o sea, yo pertenecía a un laboratorio de alta seguridad biológica, soy científico titular, pero en excedencia, porque me pasé al mundo universitario privado. Y nosotros teníamos laboratorios de PCR que podíamos hacer más de 1.000 muestras al día, ¿vale? Es decir, y solo éramos uno de los muchos laboratorios veterinarios que había. Y sin embargo, no nos consideraron. No, decían que las PCRs diagnósticas no tenían valor epidemiológico. Y sin embargo, cuando empezaron a tener ellos sus medios, sí que las hacían porque eran importantes. Entonces, yo en mi país no considero que nuestra profesión esté muy bien valorada desde el punto de vista sanitario. Ya, muchas gracias, doctor. Tiene la mano levantada Álvaro Ursúa. Le damos la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí,
Exactamente. Sí, hola, saludos Diego, colegas, todos y todas. Muchas gracias Fernando por tu interesante visión y presentación. Yo hice la pregunta en el chat, la de desarrollo regenerativo, eh, Ujú. y encuentro interesante que los veterinarios, ¿cierto? Sobre todo los jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero sobre todo la nueva generación empecemos a tomar la relevancia y la necesidad de mirar de forma totalmente holística y transdisciplinaria estos temas. Tú expusiste muy bien las brechas que tenemos, ¿cierto?, sobre la interfaz ecológica, sobre el estudio, ¿cierto?, del comportamiento de especies silvestres, eh, y en definitiva no extrapolar datos o no polarizar datos y estudios previos que tengamos sobre especies domésticas o de abasto, productivas, etcétera. Me pareció muy, muy, muy interesante esa reflexión. Déjame comentar también de que mi proyecto de tesis de magíster, que lo hice en Costa Rica, fue justamente sobre desarrollo regenerativo. Y ahí yo poco a poco, y años después de haberme titulado de médico veterinario, entendí la importancia, ¿cierto?, de ir abordando no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad y su conexión con el enfoque de una salud, sino que también ver cómo podemos trabajar de manera transdisciplinar, porque no me gusta hablar solamente de que el enfoque de una salud es un tema privativo de los veterinarios, sino que y tenemos que tender a dejar el antropocentrismo que tú bien comentaste, ¿cierto? Y ser un poco más humildes, todos los profesionales, ¿cierto? Los del área de la salud humana, por cierto, eh, y agronómica, ingeniería de alimentos, etcétera, y entender, ¿cierto?, que el fin, el propósito final es asegurar y garantizar sistemas sanitarios sostenibles y en armonía y en paz, ¿cierto?, a todo nivel, incluyendo el gran ecosistema llamado Tierra en donde habitamos, o los microbiomas, etcétera. Entonces, en la medida que podamos ser capaces de entender todos y todas aquello, yo creo que vamos a estar un par de peldaños más adelante eh, y poder materializar, ¿no es cierto?, una serie de conceptos que ya venimos hablando y exteriorizando de alguna forma a los profesionales del área. Y el enfoque del desarrollo regenerativo justamente busca dar eh, o, o, eh, pretende lograr mitigar o reparar aquellos sistemas ciertos naturales que estén degradados justamente por efectos antrópicos. Ya entendiendo que los límites planetarios, que son 9 los que están definidos actualmente por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, allá en Europa, están transgredidos. Acá en Chile, por ejemplo, hay un estudio que es el estudio más importante que tenemos a nivel mundial actualmente sobre límites planetarios, que es el de la Universidad de Leeds en Inglaterra, en donde señala que 4 de los 7 límites, porque inicialmente habían 7 límites que estaban definidos, hoy en día son 9, incluyendo, por ejemplo, los microplásticos a nivel oceánico, que 4 de los 7 que antiguamente se definían estaban transgredidos acá en Chile, ¿ya? Y eso es totalmente extrapolable a cualquier país o a casi cualquier país de la región de América Latina y el Caribe. Eh, entonces, yo creo que el llamado, sobre todo para los nuevos profesionales del área o de cualquiera de las profesiones que tenemos el mandato de trabajar en una salud o en One Health, es que sigamos y generando investigación básica, ojalá investigación aplicada, ojalá sepamos interconectarnos con las otras profesiones que están mandatadas a aquello y, por supuesto, ir avanzando en sintonía con lo que es la tierra, los sistemas alimentarios, los sistemas productivos y, por cierto, la salud pública nos van pidiendo. Que como tú bien, súper bien señalaste, se va generando tanto nivel de conocimiento y de posible gestión de datos, inferencia, uso de patrones, tecnologías predictivas, nombraste el machine learning, tal data mining, etcétera, etcétera. Y yo mismo me estoy sumergiendo constantemente en estas nuevas tecnologías 4.0, la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas ya es un fenómeno que está revolucionando todos los sectores, no solo el de la veterinaria, sino que todo a nivel multisectorial y si no somos capaces de manera inteligente, astuta y cohesionada de subirnos a este barco, nos quedamos atrás finalmente.
Así es que nada, los felicito, Colmedet, Diego, colegas y Fernando por tu presentación. Muy interesante. Muchas gracias. Mil gracias por tu reflexión, porque la verdad es que eh, me encanta lo de esta línea. Yo no sé si cuando hablas de la gente joven, yo no, ¿eh? Yo ya no soy joven Yo más o menos ni tengo me 40 ya. acerco. O sea, ya Ya me dirás. estoy. Pero bueno, sí que hay una cosa que has comentado que a mí sí que me gustaría incidir en ello, y es como veterinario, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido en la vida es saber que en un gramo de suelo hay más diversidad de bacterias que en un gramo de mierda, con perdón. O sea, es que además 10 veces más. Y sabemos que las bacterias ejercen un papel fundamental. Cuando has hablado del microbioma, de la microbiota, las bacterias tienen un papel fundamental en todos los procesos de vida, incluso, y sobre todo en los de restauración ecológica. Es decir, eso cuando te dicen, no, no, es que como veterinario, o sea, tú piensas, bacterias, ¿dónde hay bacterias? Entonces, imaginas heces. O sea, es lo primero que piensas. Y sin embargo, el suelo es, es brutal, porque ya no es que haya más, es que además de haber más, hay más variedad. Entonces, hay una cosa, hay un tema que, una de las preguntas que para mí puede ser muy importante y ojalá que no sea tan aterradora como yo estoy pensando, que es una de las cosas que yo quiero hacer a medio plazo. Una de las líneas con las que trabajo es resistencias a antibióticos, ¿vale? Em, pero desde la perspectiva ambiental. Nosotros hemos desarrollado una metodología que en vez de cultivar, lo que hacemos es buscar hasta 21 genes de resistencia por una PCR a tiempo real en formato gelificado. Son genes que están en plásmidos. Los plásmidos se comparten entre bacterias que pueden ser patógenas, no patógenas, cultivables, no cultivables. Y pueden, o sea, realmente el plásmido es el secreto de la resistencia, ¿no? Y ese plásmido va con un gen de resistencia, pero puede ir con un gen de resistencia a metales pesados, un factor de patogenicidad o lo que sea. De tal manera que ese gen les puede conferir a ciertas bacterias, a los que lo tengan, una ventaja evolutiva. ¿Por qué digo todo esto? Porque es posible que con el uso excesivo e inadecuado, que no es lo mismo siempre, de antimicrobianos, estemos fomentando una contaminación genética del medio ambiente y con ello disminuir la biodiversidad de bacterias que tienen una función fundamental en nuestro suelo, en nuestro aire y nuestro agua. Perdón. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor la gran extinción que se está produciendo es de bacterias. Y eso podría tener unas consecuencias muy graves en nuestras productividades ecosistemas, tanto en ecosistemas que queremos regenerar como en los que ya tenemos. O sea, estamos encontrando que las floraciones cada vez son menores, que puede ser por el cambio climático, puede ser, hay que ver todos los parámetros, pero también sabemos la interrelación que hay entre la planta y su microbiota del suelo. Es decir, y nos lo estamos cargando probablemente y ni siquiera lo estudiamos. O sea, entonces, tenemos muchas preguntas que intentar contestar y es complicado porque estalla el cerebro. Si me permite, Diego, solamente para... Súper interesante lo mismo que señala Fernando, porque, por ejemplo, a nosotros en la universidad por lo general nos enseñan de que el suelo es un gran ecosistema. ¿Ah? Y a partir de lo mismo que tú estabas diciendo, de que existe esta microbiota o microbioma inexplorado, poco estudiado tal vez, los ingenieros agrónomos tal vez lo conocen un poco más porque, bueno, las praderas y los suelos es parte de su core business, como se diría. Pero, por ejemplo, en los últimos años yo he aprendido que dentro de los ecosistemas degradados, los suelos juegan un papel sumamente fundamental. Y, por ejemplo, uno de los límites planetarios que comentaba anteriormente tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos del suelo, ¿ya? Principalmente dado por algunos micronutrientes, ¿cierto? Como fósforo, potasio,
en donde hay tal nivel de alteración en algunos suelos, y esto se conecta bajo el enfoque de una salud directamente con las producciones pecuarias, ¿cierto? Eh, y por supuesto con lo que es la producción de agroalimentos o alimentos de origen agropecuario, ¿ya? No solamente a nivel de praderas, ¿cierto? Y de piensos que son el alimento de los alimentos, sino que también a nivel de alimentos de tipo agrícola, por ejemplo, que requieren de un sustrato, en este caso un suelo, que esté sano, ¿cierto? Entonces ahí nos conectamos directamente con la interfaz entre la de salud vegetal, ¿no es cierto?, con la de salud ecosistémica o de los ecosistemas. Eh, y esto da pie para un montón y un sinnúmero de líneas de investigación que ojalá que nuestras universidades chilenas, españolas y de cualquier país formen grupos de investigación, ¿cierto?, que tal vez vayan uniéndose de forma transdisciplinar y generen algún tipo de investigación básica, ¿no es cierto?, que después tenga algún tipo de propuesta o de solución frente a todos estos temas para que también se tangibilice, ¿cierto?, algo concreto como ayuda a los sistemas sanitarios, cualquiera sea. Ujú. Así que súper, súper necesario. Muy interesante, sí. La verdad es que es algo que yo creo que tenemos que tomarlo en consideración y yo creo que forma parte un poco de nuestro, yo, por lo menos de lo que yo he aprendido en la universidad, de nuestro debe, ¿no? Que no lo hemos aprendido, por lo menos en mi caso, mm, no, lo he aprendido después. Yo también, a mí también, Perfecto. por si acaso, después. Gracias, muchas gracias. Bueno, sirven estas instancias para lo mismo, para difundir el mensaje. Para ya ir finalizando, doctor y asistente, lo invitamos a que puedan ir prendiendo sus cámaras los que puedan para tomar una foto grupal. Y mientras tanto van encendiendo las cámaras, les cuento que para mañana a las 17 horas los dejamos invitados e invitadas a una charla online llamada Finanzas Sanas, un factor clave para tu éxito y tu bienestar que lo da Adactiva, quienes ya nos han apoyado con otras capacitaciones, así como también en marco de este mes de la medicina veterinaria, el 18 de octubre estará la charla de Sienten los animales por el maestro Itzcoal Maldonado, médico veterinario zootecnista y maestro en bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre. Y el Perdón, 20 de octubre, dale un abrazo muy fuerte de mi parte, por favor, por favor. ya, le Vale, vamos a perdón, transmitir sí. su mensaje. Bien. Y el 20 de octubre, en la sede central de nuestro colegio, para ya finalizar estas actividades del mes, a las 19 horas se llevará a cabo el conversatorio Desafíos y Tecnología para la Medicina Veterinaria, con la participación de la doctora Patricia Aldea, la doctora María José Uvilla, quien es nuestra past president, y el doctor Víctor Martínez, para que también ahí están invitadas a una actividad presencial. Ahora vamos a tomar la foto grupal, ahí nuestro equipo de comunicaciones por el pato va a tomar el pantallazo, así que pongámonos en pausa. Ahí nos da el visto bueno, Patricio. Sí, se comprenderá que hay algunos que no podrán, pero Sí, no importa. así que Dan su nombre por lo menos. Y Diego, quedaba una pregunta ahí de Diego Gallegos, abogado, que sería interesante que ver si Fernando le Ah, alcanza a sí. contestar. Sí, bien. Justo Sí, se la lo he leído, la he leído. Esto, la del enfoque One Health, si tiene en Europa, eh, sí, a ver, hay asociaciones intergubernamentales que sí que tienen enfoque One Health, es decir, eh, por ejemplo, a ver, la propia OIE, bueno, la antigua OIE, que ahora es la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, tiene un grupo de One Health. Hay, creo que alguna institución, no estoy seguro si la UNESCO o de la ONU, ahí me lío, en One Health también tiene. Sí que la hay, yo creo que la OMS también tiene un apartado de One Health. Es decir, sí que hay autoridades que llevan ese One Health, pero ese One Health es lo mismo, es decir, vamos a ver qué enfermedades nos pueden afectar del medio ambiente. No hay un One Health sobre qué enfermedades estamos
echando nosotros al exterior y llevándoselo a los animales silvestres, ¿no? Es decir, nos falta esa pieza que sí que muchas veces yo creo que no es mala, no es por falta de intención o mala intención, sino que es muy difícil enfocar esto del One Health en la fauna silvestre porque no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la cuestión. Pero sí, sí hay instituciones que tienen el One Health y que bueno, ahora, por ejemplo, hay una iniciativa de hace ya 2, 3, 4 años quizás de la revista Lancet, que es la iniciativa de salud planetaria. Ahora ya se empieza a hablar de la salud planetaria porque hay conceptos que siempre que pensamos cómo estamos, pensamos que estamos peor que nuestros abuelos, que nuestros padres, que tal, pero realmente en las cifras macroeconómicas el mundo está mejor que nunca, a pesar de todo lo que estamos viviendo ahora. O sea, no estoy diciendo ninguna burrada. Es decir, la hambruna ha disminuido, la esperanza de vida ha aumentado, la alfabetización, el acceso al agua, todo eso ha aumentado a nivel mundial. De hecho, unos 30 millones de indios pasan de la clase baja a la clase media al año. Es decir, estamos hablando de que tenemos una mejoría del mundo, pero ¿a costa de qué? ¿De qué, no? Y es de esquilmar los recursos del planeta, estos límites planetarios que estabas hablando antes, ¿no? Es decir, eh, el planeta está peor que nunca, pero el ser humano está mejor que nunca. O sea, entonces, ya hay temas que hay que ir beyond One Health, más allá de One Health, ¿no? A ir a la salud planetaria. Pero sí, sí hay instituciones que están enfocando este tipo de temas. Perdón que me he ido por las nubes. No, súper bien. Ahí hay otro comentario. Eh, ya. Ok, ponían grande Fer. Bueno, Ah, entonces para finalizar el conversatorio, agradecemos nuevamente, doctor Esperón, un abrazo a la distancia. Recordar que esto es marco de los 68 años de nuestro Colegio Médico Veterinario, así que les llamamos a celebrar juntos esta fecha durante todo este mes, diciendo Soy Colmevet, como esta campaña que tenemos, así que van a ir viendo a varios colegas también apareciendo en las redes sociales. Y lo invitamos, doctor, si es que no sigue nuestras redes sociales, también a seguir el Colegio Médico Veterinario de Chile. Así que nos despedimos, pues. Muchas gracias y ahí nos estaremos viendo en otra oportunidad. gracias.